TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal y en este domingo 22 de julio les doy el buenos días y la bienvenida. Les recuerdo que estamos grabando martes 17 de julio y el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la sociedad en sí. Usted, amigo televidente, ha escuchado hoy en día la palabra bullying. Pues si no sabe inglés o no la ha escuchado, seguramente tiene que hacerle clic o sintonía la palabra acoso. Y es que en el mundo entero y en el país, estamos viviendo a nivel de nuestra niñez y adolescencia el acoso en los colegios. Y hay distintas maneras de acoso, pero cuando la UNESCO nos da las cifras y dice que los estudiantes de sexto grado, el 51% de los estudiantes de sexto grado, es decir, primaria, ha sufrido acoso, es preocupante. Y cuando vemos, de acuerdo a los mismos datos de la UNESCO, que el bullying o acoso en América Latina, violencia física entre estudiantes, en Argentina está en el 23.5%, en el Ecuador está en 21.9%, en República Dominicana el 21.8%, en Costa Rica en el 21.2%, en Nicaragua 21.2% y Cuba 4.4%. No deja de ser preocupante. Cuando vemos que, de acuerdo a los mismos datos de la UNESCO, se demuestra que los niños sufren más bullying que las niñas y que las agresiones frecuentes tienen que ver, me refiero en cuanto a los acosos a los niños, con robo 39.4%, violencia verbal 26.6%, violencia física 16.5% y otro tipo de violencia o acoso 17.5%. Son cifras que nos deben llevar a la reflexión. Seguramente a lo largo de estas semanas, ustedes se han de ver enterado por la prensa de los niveles de violencia que está teniendo la sociedad ecuatoriana, el nivel de asesinato, por cierto. Y uno dice, ¿por qué hemos llegado a esos niveles? Y cuando he tenido oportunidad de entrevistar a expertos en temas de seguridad y en temas de violencia en la sociedad, me dicen, es que hoy las personas se están acercando mucho más a este tipo de crímenes o crimen organizado, a este tipo de actividad de delincuencia o crimen organizado, porque ven una manera de ganar dinero muy fácilmente. Y que en otras actividades, evidentemente, es mucho más complicado, porque hay que educarse, hay que prepararse, hay que declarar IVA, hay que pagar impuesto a la renta, hay que pagar seguridad social, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace que una sociedad o parte de una sociedad esté migrando hacia esos niveles de violencia? Esos niveles de violencia son reflejo ¿de qué? Son consecuencia ¿de qué? Y cuando vemos que esos niveles de violencia también están en las escuelas, entonces decimos, este es un tema que lo podemos corregir tan solo a través de acciones policíacas. Es un problema que lo podemos solucionar a través de leyes. O tenemos que tomar el toro por los cuernos y decir, es un problema de salud pública, es un problema de educación, es un problema de formación. Si todos los individuos cuando somos adultos venimos de las familias, y estamos reaccionando equivocadamente en términos de violencia, y para ser violento no hay que matar a nadie, por cierto, significa entonces que estamos construyendo una sociedad violenta, no solo en el Ecuador, no solo en Latinoamérica, en el mundo. Y ahí es donde también me pregunto, o recuerdo, cada vez que entrevisto políticos, por cierto, y dicen, es que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos hacia dónde tenemos que llevar nuestro país, hacia qué Ecuador queremos construir.
Y yo ahora sí me quiero preguntar y compartir mi inquietud con ustedes. ¿Hacia dónde queremos llevar nuestro país? Queremos llevar a un Ecuador que con sustento en la paz y en ecuatorianos comprometidos con la paz, generar cambios estructurales, o queremos llevar al Ecuador hacia un sendero que no sabemos cuál sea el futuro a nivel de sociedad, de convivencia. Para tratar estos temas, veamos a quién hemos invitado. Nadia Donadonibus, doctora en Psicología Clínica, máster en Salud Mental y Conductas Adictivas, directora ejecutiva de Fundación Ser Humano. Alexandra Mantilla, máster en Gerencia y Liderazgo Educacional, PhD en Ciencias Pedagógicas, directora del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, Centro Educativo Jim Henson. Napoleón Vázquez, doctor en Psicología Educativa, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, terapista familiar. Manuel León, psicólogo clínico, licenciado en Ciencias de la Educación, facilitador de desarrollo humano. Bueno, gracias Nadia por haber aceptado nuestra invitación, gracias a Alexandra Mantilla también, Napoleón Vázquez también, ya lo hemos tenido aquí cuando hablamos y tratamos sobre el tema del embarazo adolescente, y gracias a Manuel León también por estar con nosotros en esta sala o en esta mesa de Pulso Político. Y para entrar entonces a analizar este tema del acoso, conocido hoy mundialmente como bullying, veamos entonces un perfil de lo que podría, de lo que sería o de lo que significa este tema de acosos en los estudiantes, en los colegios, y cuáles podrían ser también los efectos y las consecuencias. Veamos. El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. Es una especie de tortura metódica y sistemática en que el agresor disminuye a la víctima y a menudo con el silencio, la indiferencia y la complicidad de otros compañeros. Es el resultado de un proceso de deterioro general de nuestra sociedad, ¿no? Existen diferentes clases de bullying detectado. El acoso o daño moral, psicológico y físico de parte de los pares, de los compañeros en el nivel preescolar, escolar, medio y aún superior. Solo uno de estos tipos de bullying es visible a primera vista, el físico, pero los demás tipos son silenciosos y juegan con la psiquis del acosado. En las que el acoso tiene tal nivel, tiene tal profundidad, que puede provocar el suicidio. Los protagonistas de estos comportamientos en su mayoría suelen ser niños en procesos de entre 12 y 15 años, de cualquier clase social. El efecto de aprendizaje social es inevitable en estos casos, especialmente en poblaciones como las que estamos hablando. El principal factor que influye en este comportamiento social patológico es la violencia que se evidencia en los medios de comunicación, el Internet y los juegos de video. Tecnologías que se encuentran cerca de los niños, muchas veces hasta más que la propia familia nuclear. Entonces, la presencia de películas en donde el bullying es clarísimo. Los niños tratan de cogerlo, los adolescentes, como un mecanismo, ¿no?, de ganar su prestigio o de ubicarse, por este efecto que es este efecto de repetición que se puede dar. La misma que llega a insensibilizar al niño, ya que la influencia que ejerce en la psiquis humana es fuerte, haciéndolos pensar que este tipo de conductas son normales. Probablemente la salud social ha cambiado y eso ha definido que se presenten comportamientos delictivos. No decimos que son delincuentes, pero son comportamientos antisociales. Según un estudio realizado por la UNESCO, más de la mitad de los alumnos de sexto grado de educación primaria de la mayoría de los países latinoamericanos confiesan haber sido víctimas de robos, insultos, amenazas o golpes por parte de sus compañeros. Me hacían sentir como que si no valía nada, como un bicho raro. Sabes decir tarado, sabes decir tonto, tigase. El objetivo de la práctica del bullying es intimidar, reducir, someter, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable a quienes acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar y destruir a los demás. A lograr peldaños de importancia o de interés, además de que en estos perfiles de personas puede estar por detrás el uso de droga o el uso de otros
elementos de distorsión social. Destruir al que no es seguidor, al que se resiste, al diferente, al que sobresale académicamente, al imbuido en férreos principios morales. Y en los casos más extremos, llevar al niño o adolescente a tener sentimientos de muerte y hasta materializarlos en el suicidio. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, Mariuxi Rodríguez, por este reportaje que nos permite introducirnos al tema. Entonces comienzo con Nadia Donadonibus. Nadia, ahí hay una explicación de lo que podría ser el bullying, conocido en castellano como acoso fundamentalmente, y se está presentando esto en las escuelas y en los colegios. Pero el tema es, uno de los invitados, de las personas a quien se le solicitó su opinión, dijo: la salud social está cambiando y se está representando y se está reflejando en acciones delictivas, que no necesariamente se considera a los niños como delincuentes, pero sí podrían ser acciones delictivas. Pero el tema es, los niños son violentos per se, porque son niños, porque no tienen conciencia o porque son el reflejo de una sociedad o de un núcleo familiar. Nadia. Bueno, digamos, no estamos hablando de salud, estamos hablando de falta de salud. Entonces sí, hay un problema de salud, pero estamos dentro por ausencia de salud social. Por ausencia de salud social. Y en este camino lo hemos construido poco a poco en los últimos 20 y 30 años. No es que ha llegado hoy en día así como los hongos, como se dice, después de la lluvia. Nosotros hemos sido conscientes de esto por mucho tiempo. Nosotros, digamos, como adultos, nosotros como profesionales, nosotros como representantes también de la sociedad civil, y hemos pensado que podíamos quedarnos solamente haciendo nuestras terapias en nuestro consultorio. Y hemos olvidado que nuestra responsabilidad social no es solamente clínica, sino que tenemos que empujar también algunos cambios. Pero esto es un producto producido por toda una serie de factores, como lo estaba explicando aquí, que ha ido quitando poco a poco el sentido de la identidad. No la identidad, sino que el sentido de la identidad, lo que nosotros queremos ser. Ha construido en los niños actuales, en los adolescentes, una imagen de lo que quieren ser que no está conectada con la realidad y con la cultura de paz, no está conectada con lo que realmente el ser humano ha nacido. El ser humano no ha sido para matar, el ser humano no ha nacido para violar y para acosar. Es muy diferente, digamos, de lo que es un animal. Pero lamentablemente, digamos, toda una serie de factores han ido inducidos esto. Ok, perdón. Sí, como un condicionamiento clásico y operante, que después, sin querer, digamos, quitar mucho la palabra a mis colegas, más adelante, si podemos hablar de esto, sí, digamos, me gustaría. Por supuesto que sí, Nadia. Sí. Pero voy donde Napoleón Vázquez, dice Nadia Donadonibus, esto no es que recién lo hemos construido, lo hemos venido construyendo hace 25 años, pero este tema del acoso en las escuelas no es de ahora, ha sido de toda la vida seguramente. Hoy lo estamos visibilizando aún más porque a lo mejor los decibeles de violencia son mucho más altos en términos de la masificación de la violencia. Pero cuando Nadia Donadonibus nos dice, no es que le estamos quitando la identidad, pero estamos hablando de sentido de identidad, ¿qué debemos entender como eso, Napoleón Vázquez? Es que la información más ampliada que se hace ahora de la violencia implica alimentar en el niño o en el adolescente el ir caminando hacia el campo del acoso en el medio que él está. Y podríamos decir que hay muchísimos casos donde en el hogar, en la familia, en el núcleo familiar definitivamente puede iniciarse. Cuando entre hermanos no hay un verdadero equilibrio, afecto y respeto. Cuando no hay el padre o la madre que sean los verdaderos formadores de esa cultura que estamos hablando de que debería ser siempre la cultura de la paz. Si no hay paz en un hogar, ¿cómo podemos pretender que haya paz dentro de la escuela, colegio, universidad y en la sociedad? Y el problema es que cuando hay paz no hay comunicación, y cuando no hay comunicación no hay relación. No hay. Y cuando no hay relación tenemos este tipo de familias disfuncionales. Disfuncionales que implican que cada uno con su genética, con su campo de herencia, implica una diversidad de actitud, porque unos pueden ser más fuertes que otros dentro del mismo acoso. Ok, entonces tenemos que concentrarnos en qué, Alexandra, tenemos que concentrarnos en qué, en la familia. Definitivamente el tema del acoso no es un tema de ahora, es un tema que viene desde hace muchos años. Como una anécdota personal le puedo decir que yo fui víctima de acoso cuando estaba en la escuela.
Y estamos hablando de hace 30 y un poco más de años atrás. Y yo en aquel momento no lo entendía. Ahora ya después con el estudio y todo. Ahora, desgraciadamente con el tiempo todos los procesos han cambiado. Las estructuras, nuestro país ha cambiado. Cuando nuestras familias empiezan a desagregar por la cuestión de la migración, situaciones propias de nuestro entorno, el niño empieza a quedarse solo, aislado. Para mí, el problema fundamental está en la familia. La estructura familiar ha venido a cambiar. Incluso ahora se viene a dar incluso una cuestión de conciencia, porque la mujer ahora está ya más afuera, está en el trabajo, está más constantemente, le digo por mí, yo paso mucho tiempo fuera y mi preocupación son mis 2 hijos en edad escolar, que le digo yo, o sea, estoy haciendo bien, estoy correctamente actuando cuando a lo mejor estoy fuera y no dentro del hogar. Sí, el problema pasa por la familia, el problema pasa de padres que tienen que guardar un equilibrio afectivo y de relación con todos los miembros de la familia. Y el tema pasa porque se rompe la comunicación. ¿Qué tan sencillo es reconvertir todo ese tema al interior de la familia para evitar que se dé estos temas de acoso? Bueno, Manuel. yo creo que en la familia hay que entender 2 cosas básicas, ¿sí? Que es, digamos, todos los padres y madres debemos entender, ¿sí? Cuando criamos una hija o un hijo, ¿sí? Son 2 parámetros básicos, que es afectos y límites, ¿sí? Si entendemos las 2 cosas, creo que podemos tener como mayor acercamiento a los niños. El problema es que son 2 elementos esenciales que hoy en día están seriamente afectados o ausentes, tanto en los afectos como en los límites. Exactamente. Muchas veces confundimos, ¿sí? Afecto con sobreprotección, ¿sí? Y límites con autoritarismo. Entonces, justamente esas 2 cosas son uno de los causantes del acoso, ¿sí? Porque no hay afecto, niños que no tienen afecto, niñas que no tienen afecto o que no tienen límites, ¿sí? Ahora, pero esta ausencia de límites y esta ausencia de afectos y a lo mejor esta ausencia en la relación lo hacen a los niños mucho más vulnerables que por sí lo son por la edad y por la circunstancia de ser niño a una influencia social tremenda. Y cuando hablo de influencia social tremenda, Nadia, no solo es lo que pasa fuera o fuera de las puertas de esa familia o de ese hogar o de esa casa, sino también no lo que pasa fuera, sino lo que entra a través del internet, a través de los medios de comunicación, etcétera. Bueno, respecto a esto, uno de los factores que crea la disfuncionalidad dentro de los niños hoy en día en la sociedad es la no integración de valores y principios entre la familia, los colegios y la sociedad. El niño se encuentra desintegrado completamente. El niño dentro de las familias no encuentra muchas veces una coherencia con lo que dicen los profesores. Y no encuentra una coherencia en lo que ve en los medios de comunicación y de lo que ve en sus videojuegos. Los niños empiezan a permanecer delante del televisor desde los 18 meses. Sabemos que esto crea un condicionamiento clásico. Se le va creando costumbre, la costumbre crea una cultura equivocada, por cierto, y los valores terminan siendo subjetivos y equivocados. Digamos, Carlos, pero es mucho más grave. Es mucho más grave porque va grabando en su cerebro actitudes, imágenes y comportamientos que son ya condicionados. Entonces, en los últimos 30 años, 40 años diría yo, digamos más o menos, porque también como se dice, ciertos dibujos animados del gato silvestre, digamos, todos estos que son muy violentos, son muy agresivos. En mi época era la tortuga d'Artagnan. Entonces, en mi época también era Titi. Me parece que he visto un gato, ¿no? Ya que induce muchos al acoso y también a ese delirio de impotencia, porque nadie muere, ¿no? Nadie muere, siempre vuelven a vivir. Pero ¿qué pasa? Los niños han sido condicionados con el tiempo de una forma clásica. ¿Qué quiere decir el condicionamiento clásico? Mire, es muy simple. Utiliza acciones de agresividad, de violencia, de tortura que ven en los videojuegos, que ven en los medios de comunicación, que ven en las películas con momentos de placer. La cola,
el canguil, estamos felices en familia mirando una película, digamos, de tortura. De remate, ¿Ya? creamos un ambiente confortable para asimilar todos estos temas. Es que es así, es un condicionamiento. Digamos, el cerebro condiciona su comportamiento a través de esas imágenes. ¿Cómo han utilizado? Así simplemente, digamos, muchos ejércitos han entrenado a los soldados a matar a través de acciones violentas asociadas con momentos de felicidad, ¿no? La comida, el trago y el sexo. Así lo han entrenado a nuestras matar. generaciones crecimos con las películas de la Segunda Guerra Mundial, las películas de vaqueros, etcétera, etcétera. Sí. Pero estos dibujos animados que hace mención Nadia, que parece que no tuvieran importancia, pero la tienen, ¿nos estaban entonces enseñando a acosar, a ser acosadores? Exactamente. Ahora, el tema, si esto es así, entonces estamos alterando la vida de un ser humano. Claro. Esto tiene que ver entonces con salud pública y con educación. Pero el país que ha entrado en grandes reformas educativas y también de salud, no se ha mencionado este tema, Napoleón Vázquez. Porque definitivamente no hemos crecido en la cultura de lo que se identifica como la salud pública, donde esté incluida la salud mental. Muy poco se escucha hablar de salud mental, porque enseguida se transporta hacia la idea de un enfermo mental. ¿Qué debemos entender sin como salud control? mental para que nuestros televidentes también nos entiendan y nos comprendan? Que desde la infancia siempre el cerebro necesita también formación. No es solamente el individuo como persona con las reglas de disciplina, de aprender a comer bien, de utilizar bien los utensilios, etc. Cultivando la salud mental al cerebro. Cultivar en el cerebro la salud mental. El punto que ahorita desarrolla más, no el único, pero uno de los puntos que desarrolla más el acoso en nuestro medio, según muchos estudios que tenemos, es que no hay alimento de afectividad, de paz y de buen ejemplo en el hogar, que es la base del hombre. ¿Dónde y cuándo debe ser? En la raíz del hombre. La raíz es la infancia. Y en la infancia hoy los hogares no tienen papá ni mamá porque están trabajando los dos. No recibe entonces el cerebro alimento afectivo. Pero ahí me voy donde Manuel, cuando dices no recibe el alimento afectivo y todo esto crea un ambiente porque mamá, papá están fuera y las circunstancias económicas las cuales nos ha llevado los gobiernos del mundo nos obligan a papá y mamá a tener roles parecidos en términos de trabajar porque si no hay papá para la casa, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que el chico está viendo que cada vez el padre y la madre se esfuerzan por ganar dinero, pero no asimila que ese dinero es para poder sustentar. Y ahí a lo mejor estamos entrando en una confusión. Y esa confusión es la lucha por el poder. Exactamente. Manuel León. Justamente el acoso se da por la lucha por el poder, por la lógica de ganador-perdedor que tenemos ahora, en la sociedad en general, ¿sí? Ganador-perdedor. Y estimulamos por diferentes medios a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a que si no son ganadores, entonces son perdedores. Y ser ganador significa subordinar a otros. O sea, y nos vamos a los extremos. Y nos vamos a los Es decir, extremos. ¿y quién cataloga qué es ser ganador y qué es ser perdedor? ¿Quién cataloga qué es el éxito y qué es el fracaso? Exactamente. Incluso en las escuelas y en las familias también hay eso, ¿sí? Se compara, dice, no eres como tu hermano o como tu hermana. Él sí es bueno, ¿sí? A manera de castigo, ¿no? Para hacerle sentir mal a un niño, a una niña, supuestamente para que reaccione. Pero lo que estamos haciendo es haciéndole mucho daño en ese sentido, ¿sí? Pero entonces significa que no hemos tomado niveles de conciencia, Alexandra. Por supuesto que no. Coincido con Manuel, es impresionante ahora que inclusive dentro de las escuelas los primeros en enseñar el acoso son los maestros. Claro. Porque ¿De qué forma, perdón? El Ahí sí me maestro, preocupa. el maestro... Bueno, desde el momento que encontramos un profesor con un niño encima de sus piernas, evidentemente ya eso no es ni siquiera ya, eso acoso, ya, eso ya es otro tema. Otro tema. Yo tuve la oportunidad de conocer a una maestra que en medio de una clase le dijo a un niño, miren, tú no hiciste los deberes, ¿están de acuerdo en que los niños, este niño es un vago? ¿No es cierto que es un vago? O sea, ¿lo etiquetó? Lo etiquetó. Claro. Y el resto de compañeros empezó. Le estigmatizó. Yo me quedé, realmente se me paralizó el alma porque dije, ¿cómo un docente hace algo así? Pero es que ahí hay una gran diferencia entre quien puede tener a lo mejor conocimientos de materias para poder transmitir y quien tiene un nivel de pedagogía para poder formar, que es distinto. Claro. Ahora, el tema es, ¿nuestros profesores están preparados para eso?
La verdad es que yo espero que con esta nueva evaluación, con estos nuevos cambios que se están dando, formemos de verdad a los maestros. Porque, mire, hay una escuela fiscal aquí en Quito en la cual yo tuve que asistir porque un profesor cogió una correa y le metió 3 correazos a un niño. Y cuando el niño le dijo, la mamá fue y le dijo, mire doctora, le pegaron a mi hijo. Fui con ella y le digo, ¿pero por qué le pegó? Ah, porque este niño es un malcriado, un majadero, golpea a todos. Lo cual... Wow, dije, no puede ser. ¿Y usted por qué le golpeó? Y el profesor dijo, le estoy haciendo un bien, le estoy educando. Pero ese era un tema que no solo se daba con los profesores, voy donde Nadia. Nadia, tú vienes de Europa, eres italiana, nacionalizada ecuatoriana, si no me equivoco, Sí. o casada con ecuatoriano. Casada y nacionalizada. Y nacionalizada, las dos cosas. O Sí, sea, las dos cosas. qué bien, nos Para hemos ser tropezado con la misma verdaderamente piedra. ecuatoriana. Ok, para ratificar y estar convencidos. Pero eso no se daba solo en las escuelas y nosotros somos producto de esa generación, ya. sino que también se daban en las casas. Claro, pero yo quisiera hacer un paso atrás, Carlos, porque miren, es verdad, las familias siempre han trabajado. Si nosotros vamos mirando lo que era Europa en el posguerra, en un cierto momento la pareja tuvo que trabajar, porque tuvo que dejar, como se dice, los niños, ¿no? A los abuelos, a los tíos, y ponerse a trabajar y a reconstruir. Pero la ausencia física de los padres no correspondía a una ausencia en valores, en principio, en ideales, en afectividad. Todos estos eran muy presentes. Entonces los niños podían estar solos físicamente, pero no estaban solos porque estaban bien integrados en su sentido de la identidad. Sabían quién querían ser a futuro y también los medios de comunicación y los inputs, los estímulos que llegaban desde la sociedad eran integrados con lo que enviaba los padres de familia. Sí, los padres de familia te castigaban, pero también te apreciaban cuando uno hacía la cosa bien hecha. Hoy día, ¿cómo te aprecian los padres? Te aprecian muchos padres de familia o también muchos colegios, me permito decir, te aprecian si eres muy hábil con la computadora, si eres rapidísimo, te aprecian si ganas y matas a través de los videojuegos no sé cuántos enemigos imaginarios, y entonces el niño no solamente se encuentra solo, sino que se encuentra vacío, no tiene principios, no tiene ideales, no tiene valores, ¿sí? No tiene lo que nosotros llamamos la inteligencia espiritual, entonces las virtudes y la trascendencia. Si no existe, disculpa Carlos porque soy enfática, si no existe la trascendencia, entonces se alimenta el acoso, porque yo soy fuerte, tú eres débil. Y terminamos en el Y tema del terminamos poder. en esto. Ahora, ¿qué pasa? De una encuesta que hicieron en Europa respecto a la característica de los jóvenes, vieron que la personalidad de los jóvenes al día de hoy, falta de raíces, no distingue la muerte real y el dolor físico real de los que es ficticio. Gracias, Nadia. Y eso me deja tengo que ir a todo un corte. Ahora, una claro, angustia. pero esto surge en Europa, se comienza a conversar con en Europa, aquí y también. Europa es un continente que estuvo acostumbrado a guerras, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo nos está llevando a todo esto. aquí Pero bueno, también. vamos a irnos a una primera pausa y regresamos con más de este tema del acoso en los niños, en los adolescentes. Y por cierto, ya vamos a especificar mucho más en el segundo bloque cómo enfrentar el tema, tanto en relación a los niños agredidos como a los agresores. ¿Qué efectos y consecuencias pueden tener? Si usted es padre de familia, no cambie de canal, porque este es un tema que nos ayuda y nos permitirá construir una mejor sociedad. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político aquí en TC Televisión, y en este domingo estamos tratando sobre el acoso, conocido también como bullying, en las escuelas, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Les recordamos que para tratar este tema estamos con la doctora Nadia Dodandonibus, Alexandra Mantilla, Napoleón Vázquez y Manuel León. Bueno, hemos hablado del contexto de en términos de sociedad, la influencia de la sociedad, de las familias, etcétera, etcétera. Pero ahora quisiéramos que en este bloque ver los efectos y consecuencias que puede traer en los niños, ya de forma específica, tanto como los niños que son agredidos, como los niños que son agresores, y también la pasividad de los colegios y de toda una sociedad frente a este tipo de hechos. Veamos lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Por ser un problema global, el bullying puede estar más cerca de lo imaginado. Es interclasista, es decir, que no es que se da
más en los pobres que en los ricos. En primer lugar, hay que diferenciar entre los rasgos que presenta el hostigador o acosador y la víctima del acoso. Mientras una persona mantenga estos rasgos de frialdad para abusar, para acosar, para hostigar a otra persona, entonces ahí está deformando su personalidad y convirtiéndose en un comportamiento delincuencial. Poco a poco va perdiendo amigos por su forma de actuar, porque tiene poca empatía y no tiene capacidad de relacionarse con los demás. Incluso sin descartar la idea de que se trata de un problema genético. Si este comportamiento se profundiza en la adolescencia y también en la juventud, ya forman parte de una personalidad porque son síntomas que afectan a otra persona, entonces son rasgos sádicos. Con el propósito de sobresalir, de ganar poder, de tener un estatus. Molestábamos a un compañero de tal forma por su tamaño que tuvo que irse del colegio y lo traumamos de por vida. Pero en la otra parte están los jóvenes acosados. Son chicos muy débiles, de baja autoestima, por lo general son niñas o niños que han sido muy cuidados, sobreprotegidos por sus padres. Por lo que generalmente se mantienen aislados. Evitan ir a la escuela, evitan ir al colegio, no quieren irse, buscan algún pretexto. Sobre todo ya comienzan las causas psicosomáticas, que son enfermedades que crean la mente, que le duele la barriga, que le duele la cabeza. Se conoce y se socapa mucho. ¿Por qué? Porque detrás de ello está la vergüenza de padres y de los mismos, digamos, violentados. Tienen realmente vergüenza de decir que ellos son dominados, que ellos son sojuzgados. Yo le retiré a mi hija perdió su autoestima tanto que llegó a suponer que nadie la quiere. Pudiendo en algunos casos llegar a sentir culpa o depresión. E incluso pueden tener ideas suicidas. Y manifiestan que es muy probable que también se conviertan en los próximos acosadores. Lo más preocupante quizá es que estos son incubadores de violencias posteriores. Pero este es un problema que actualmente va más allá. Las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para nuevos tipos de acoso. Tiene la gran ventaja del anonimato. De hecho, un 60% de padres cree que el acoso se produce en redes sociales como Facebook. Me insultaban también por internet, por el Facebook. Y al ser así, constituye un problema que, pese a ser público, puede a la vez también mantenerse oculto. Y una especie de satisfacción de conocer la vida del otro, de conocer las intimidades de la otra persona y vulnerar, por lo tanto, ahí su intimidad. Por ello, es necesario forjar en el hogar los valores esenciales del respeto y la solidaridad, así como una comunicación correcta entre padres e hijos para evitar este tipo de problemas o detenerlos a tiempo. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comienzo con Manuel. Manuel León, Lautaro Ojeda decía, pueden convertirse en incubadores de violencia posterior. ¿Es lo que está pasando? Exactamente. Toda víctima de violencia, de cualquier tipo, a cualquier edad, generalmente de niños, son futuros violentadores. Entonces tenemos aquí dos frentes violentos. Quien agrede y quien está receptando la violencia, porque claro, en una adultez, llamemos así, va a reconvertir esa agresión que ha sufrido en exteriorizarlo con más violencia. Creando una relación de poder. Lo cual es una ecuación tremendamente explosiva para la sociedad. Sí, es exactamente el producto de esa relación que ha habido en la sociedad, de esa relación de poder. ¿Sí? Ha habido siempre una relación de poder, ha habido subordinados y subordinadores, ¿sí? Y los subordinados reaccionan cuando tienen la posibilidad de reaccionar, cuando tienen un espacio en donde reaccionar. Ahora, siendo esa realidad traumática, Napoleón Vázquez, ¿cómo podemos detectar cuando un hijo nuestro está siendo acosado o cuando un hijo nuestro también está siendo demasiado agresor, o está siendo agresor, está agrediendo? Porque, a ver, no solo tenemos que preocuparnos por quien está siendo agredido, tenemos que preocuparnos también por quien agrede, porque es un ser humano, es un niño y son productos de una sociedad. Hubo un estudio aquí en la ciudad de Quito a 100 personas que querían ingresar a la policía. ¿Te puedes imaginar policías con esas características? Y en ese estudio se hizo la individualidad de análisis psicológico, la personalidad,
el arrastre desde su infancia. Y el 40%, 40 de los 100, querían ser policías para desquitarse de todos los acosos que vivieron desde la escuela. Y vamos más atrás, desde la casa. Con esto tenemos una idea de confirmación de que muchísimas veces el que recibió el acosado va a ser un próximo también acosador o violador de la ley o otros puntos todavía más Pero más si esos son los definitivos. efectos y esas son las consecuencias, entonces, ¿cómo combatir el acoso? ¿Cómo combatir el bullying, Napoleón? La base es la familia, que siempre está catalogada como la célula de la sociedad. Y es en la familia donde primero se debe promulgar, vivir y practicar. Siempre escuchamos que el mejor maestro en la vida ha sido el ejemplo, pero sigue siendo. Pero siendo la base de la familia, Alexandra, ¿cómo poder rescatar a la familia? Porque es evidente que las familias estamos medio perdidas en esto. Desgraciadamente los esquemas actuales de convivencia nos llevan a una realidad en la que coincido con Nadia que decía hace 20, 30 años atrás, las familias también trabajaban, también salían, pero nosotros las familias actuales tenemos una desventaja grandísima, que es que cuando nosotros salimos, nuestros hijos se quedan en la televisión, la internet, medios de... hoy por hoy, ¿qué niño ya no sabe manejar un iPad, no tiene un MP4, un MP3? Está tanto al contacto de la tecnología, que la tecnología, lejos de venirnos a hacer un bien, nos ha venido a degradar como Entonces, seres ahí humanos. viene la responsabilidad de los límites que habíamos hablado en el primer bloque. Es decir, a ver, padres, primero, normar y disciplinar a los hijos no es castigar. Es decir, poner un computador con internet en los dormitorios de los chicos sería un gran error, igual que la propia televisión. Claro. Exactamente. Ahora, pero vuelvo al tema, si el tema pasa por la familia y ya vamos a entrar específicamente en los niños de uno u otro escenario, esto no se combate así nomás, no es fácil combatirlo porque es complejo, complicado, etcétera, etcétera, porque ya tenemos una realidad de un núcleo familiar, pero ¿cómo se puede ayudar esto a través de las políticas públicas de educación y de salud? Bueno, es que hay que crear, digamos, un trabajo que va viendo, primero la prevención, y segundo... ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo prevenimos? Y segundo también cómo tratamos, con una atención terapéutica que vaya englobando no solamente el agredido, que vaya obligando, entre comillas, también el agresor a ponerse en terapia, la familia a ponerse en terapia, y también, porque es así, digamos, la política pública tiene que comprender que si queremos resolver los males tenemos que hacer prevención y terapia. El tema es que todo esto requiere de tremendos recursos. Claro y que ahí sí. es un problema que volvemos al tema de la economía. Claro pero que tenemos sí. que tener una economía aplicada a lo social. Pero Carlos, hay que ver lo que gastas ahora para ahorrar mañana. Correcto. Porque mañana es igual, la cárcel está llena, la violencia en la calle está llena, los robos está llena, el acoso sexual y ya vemos está lleno. cuánto nos lleva en presupuesto combatir a la violencia. Claro, las drogas y el alcohol se hace siempre más elevado. Pero ubiquémonos en la prevención. ¿Prevenir qué significa? Prevenir significa hacer algo hoy para evitar que suceda mañana. Pero hacer algo hoy para evitar que suceda mañana nos ubica entonces en los dos escenarios de los niños, el niño agredido y el niño agresor. Comencemos por el niño agredido. Una baja autoestima, como lo han dicho ustedes y lo han ratificado las personas que han intervenido en los reportajes, puede ser tremendo para la vida de ese niño. Esa baja autoestima, ¿qué le genera al niño agredido? ¿Qué tipo de reacciones, consecuencias y efectos? Nadia Donadoni. Digamos, pueden ser, digamos, diferentes. Uno es hacia él mismo, situaciones depresivas, pensar que no merezco, no vale la pena vivir, entonces pensar también en suicidio, bajo rendimiento ¿Se hace escolar, conformista? Se puede hacer conformista, baja, digamos, rendimiento escolar, tiene dificultad de aprendizaje, empieza a tener toda una serie de enfermedades psicosomáticas, entonces el gasto también en salud física va aumentando cuando tendríamos que trabajar en el trauma, cuando tendríamos que trabajar en salud psicológica, o por lo contrario, poco a poco él se va organizando una personalidad que agrede, una personalidad rebelde, una personalidad que
empieza a ser un líder negativo dentro de la sociedad. Pero esos síntomas que ha dicho Nadia, Manuel, significa entonces que nos podrían ayudar a los padres a detectar cuando un niño, cuando nuestros hijos están inmersos en esto que llamamos acoso, siendo receptivo de una agresión. Pero en ese sentido, no me acuerdo si fue Napoleón o fuiste tú, Manuel, que hablabas de la necesidad de crear una salud mental. ¿Cómo poder entender como padre de familia que tenemos que trabajar en esa salud mental si nosotros a lo mejor hemos sufrido lo mismo? Justamente por eso. Si nosotros hemos sufrido lo mismo, tenemos las sensaciones claras adentro de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que se siente cuando? ¿Ya? Cuando vivimos tal o cual cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se siente cuando rompemos el esquema del respeto a la autoridad, por ejemplo? ¿Sí? Cuando hay un conflicto de autoridad en la casa, por ejemplo. Entre ¿sí? padre y madre. Entre padre y madre, entre padre, madre e hijo. ¿Sí? Y por lo tanto, ese niño es un potencial agresor, ¿no es cierto? Porque irrespeta a la autoridad en el espacio en donde puede. O de pronto es también un potencial agredido porque está subordinado. Pero está padres dominado. que han crecido en ese mismo ambiente, a lo mejor de haber receptado algún tipo de agresión y algún tipo de acoso, ¿están en capacidad de darse cuenta de lo que está pasando? Y si están en capacidad de darse cuenta, lo primero es recurrir a una ayuda profesional. Vamos creciendo no solamente en la edad cronológica, vamos madurando con la edad mental. Y si sabemos que eso hemos sufrido, ¿cómo es justo permitir que sufran mis hijos? Entonces, ¿hay suficiente responsabilidad para la prevención? ¿En qué área? Los medios de comunicación tienen una altísima responsabilidad y una potencia de la tecnología para poder de la masificación, además. Para poder orientar. No es necesario en todas las cosas para tener una familia humana razonable, en paz. No es necesario todos tener títulos excelentes en la universidad, pero sí autoeducarnos y justo a través de los medios orientarnos. ¿Cómo puedo prevenir a mi hijo para que no sufra el acoso en la escuela y en el colegio? Pero tú te estabas pidiendo un punto de orden, Nadia, pero cuando dice, y con justa razón, dice Napoleón, también los medios jugamos un papel importante. El problema es que cuando tú y yo y nosotros hemos crecido, los camarógrafos, no se me hagan los jovencitos, seguramente crecimos viendo películas de vaqueros, en las películas de la guerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los dibujos animados que eran espacios de construcción de acoso, etcétera, etcétera. La pregunta es, cuando tratamos de regular esto desde el Estado, entonces comienzan a rasgarnos las vestiduras todo el mundo y decimos, estamos atentando contra la libertad de expresión y estamos estableciendo censura previa. Entonces, ¿significa eso que como sociedad no sabemos establecer las prioridades para poder corregir estos desfases de la vida? Bueno, digamos, la sociedad tiene que ser una sociedad educativa. Tiene que ser una sociedad de principio. Tiene que ser una sociedad que va hacia una cultura de la paz, no hacia la cultura de las imágenes solamente de homicidio, de las que son más impactantes, de guerra. Y tiene que ser una sociedad también que en cierto momento toma responsabilidades. Tomar responsabilidades como ha tomado responsabilidades, por ejemplo, frente al decir que los días sábado y domingo, después de una cierta hora, no se vende alcohol, tiene que tomar responsabilidades frente a lo que científicamente está comprobado. ¿Y eso, Alexandra, no significa atentar contra las libertades? Desgraciadamente... Porque ese es el debate que se da en el país, lamentablemente. El debate, desgraciadamente, es eso. En verdad, cuando el gobierno dice no consumir licor los días domingos, ya se siente uno afectado. Pero no confundimos lo que debe ser una política de Estado con la acción de un gobierno. Lógicamente que está confundido, porque la política de Estado, coincido con Nadia, debe ser netamente buscar la educación, la reestructuración familiar, que desde la familia tenga una atención, una prevención, en donde se pueda, porque definitivamente si queremos mejorar, necesitamos desde ahora empezar un cambio de mentalidad. Ahora, te interrumpí, Nadia. Sí. ¿Significa que estamos deteriorando el concepto del valor a la vida? ¿Deteriorando? ¿Me dijiste? No te entendí bien. Deteriorando. Claro, deteriorando, es lógico. No hay un valor hacia la vida, hay un valor hacia la muerte, porque todos los videojuegos
Oxanan en excelsis Deus solamente de la muerte. Si matas, eres un campeón. Si no matas, no eres nadie. ¿Y cuánto tiempo queda? Y si ganas, hoy, eres superior eres del que superior pierde. lo que pierde. Y no estás jugando, y no estás involucrado en un juego. Estás diciendo, mi vida es mejor y tiene más valor que la tuya. Y si torturas bien, ganas. Eres realmente hábil. Entonces, no nos olvidamos que hoy en día los niños quedan delante del televisor entre una media de 4, 6 horas al día. A tu tiempo, si yo estoy un poquito, digamos, más allá con el tiempo tuyo, a mi tiempo la televisión para los niños empezaba después de las 5 de la tarde. Que se pensaba que ya habían hecho la tarea, ya habían estudiado y se le daba un X tiempo para ver televisión, que era una televisión para los niños. A mí me asignaban horas para ver televisión. A mí también me asignaban horas para ver televisión y así yo hice también con mis hijas. Me ha ido, como se dice, de encanto, me ha ido muy bien. Pero hoy en día entre 4 o 6 horas. Disculpa, Carlos. Sí, por favor. Me quedan 3 minutos y tengo que ir también donde pero a Napoleón y mi Manuel. consultorio llegan siempre más adolescentes jóvenes, 18, 20, 22, 23 años, que no han concluido su ciclo, por ejemplo, del colegio, porque han empezado a trastocarse entre drogas, videojuegos, músicas electrónicas y otros elementos que no estoy aquí a decir, en la cual algunos quedan entre las 5, 6, 7 horas delante de los videojuegos agresivos. Disculpa, a la fuerza pues que viene el acoso, viene la violencia, porque es un condicionamiento del cerebro, 2 más 2 es 4. Esta lucha por poderes que se crea, que además le creamos ambientes confortables para irnos allá. La baja en la autoestima de los chicos viene relacionada con depresión y viene relacionado seguramente con intentos de suicidio. Muchísimos casos. ¿Qué indicadores se dan en esto? Muchísimos casos. No olvidemos que los que más sufren del acoso son los niños más débiles, los que tienen un peso un poco excesivo. Y el suicidio termina siendo una válvula de escape. Delgados, los que tienen una marca en su rostro, los que usan lentes, los que tienen un aparato auditivo. Esos son los que sufren mucho más. Y al bajar su autoestima, aparte del problema que tienen en su campo orgánico, aparte de eso es el problema psicológico de sufrir la impotencia y sentirse tan débil frente al otro que lo que le amenaza es a agredirle. Y viene con facilidad, por lo menos, el intento de suicidio. Ahora, ese tema de la depresión, el intento, el suicidio y de buscar válvulas de escape porque estoy siendo agredido a cada momento, entonces ahí también relacionó con lo que dijo Nadia, que es droga a temprana edad, e inicio de la vida sexual a temprana edad, y drogado y con un inicio de la vida sexual o de la actividad sexual a temprana edad sin tener el criterio formado, significa que estoy siendo tremendamente vulnerable para entrar a actos ya delictivos. Totalmente vulnerable. A ver, desde los dibujos animados, ¿sí? Hay primero un héroe, ¿sí? El culto al héroe, ¿no? ¿Sí? Hay primero un héroe o una heroína que tiene que resolver un conflicto. ¿Cómo resuelve el conflicto? Matando o pegando, ¿sí? Es la única forma de resolver el conflicto. Así aprenden los niños desde que son chiquitos, ¿sí? Y ese héroe que resuelve el conflicto pegando o matando, ¿sí? Tiene un premio, ¿sí? ¿Cuál es el premio? El premio es la chica más bonita, ¿no es cierto? O el alcohol, ¿sí? Porque generalmente en las películas terminan bebiendo, ¿sí? Abrazando a la chica más bonita. Ese es el premio. Eso es lo que aprenden desde que son chiquitos, desde que tienen año y medio, ¿sí? Entonces, esa lógica que se crea, justamente partiendo del arquetipo del culto al héroe, que lo convierten en un estereotipo, porque ahí todo el mundo quiere ser héroe, ¿sí? Entonces, al no ser héroe, como no eres héroe, entonces eres perdedor. Y siendo perdedor tenemos el otro escenario, aquel que cree que es héroe, cuidado, cree que también tiene una autoestima demasiado elevado y ahí tenemos otro problema. Y se confunde autoestima con arrogancia. Así es, pero al volver vamos entonces a tratar el tema de agresor, porque también es una persona a la cual hay que atender. Y vamos a ver también el rol de la escuela, de los colegios y de las familias. Venimos de inmediato.
Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos tratando sobre el tema del acoso en las escuelas que sufren los niños, los adolescentes y también, a veces también los adultos. Y hay varios tipos de acoso. También está el cibernético, por cierto. Y para tratar este tema estamos con Nadia Donadonibus, Alexandra Mantilla, Napoleón Vázquez y Manuel León. Comienzo con Napoleón. Napoleón, habíamos identificado el niño agredido, ¿verdad? Ahora vamos al niño agresor. Lo que decía Manuel, y yo cuando yo le preguntaba si el niño agredido tiene baja autoestima, cuidado, el niño agresor va a creer que tiene una autoestima tremendamente galáctica, etcétera, etcétera, y ahí puede caer en lo que decía Manuel León, en arrogancia. Ahora, el tema es, ¿qué efectos puede tener ahora el niño agresor y cómo lo deberíamos tratar? El proceso que él va manteniendo en su mente, según la edad que va avanzando, implica ir grabando todos sus actos. Y toda esta cadena de actitudes que han sido el agredir, el acosar a sus compañeros, muchas veces a sus hermanos, a sus primos, etcétera, implica el triángulo. En la primera línea, la adaptación. El ser humano se adapta a todo, al frío, al calor, a lo salado, a lo dulce. Y esa adaptación lo pone en una antesala de la delincuencia. La segunda línea es, después de la adaptación, la costumbre. Se acostumbró. Y la tercera línea que cierra el triángulo es que hizo una ley de la adaptación y la costumbre y es difícil sacarlo. No imposible, pero sí difícil. Por eso visitan a los profesionales en nuestra área y conocemos del tema, en el caso personal, muy continuamente. Entonces, ¿qué podemos decir del agresor? Que necesita el apoyo directo con una base de alta afectividad. No es al más malo al que se le debe odiar, castigar más, confundir más. No, los adultos antes decían que no se debe hacer leña del árbol caído. Es cuando el niño está hundido como agresor, como el que castiga, como el que se da de héroe, está hundido en una especie de lodo, es cuando necesita la mano de los padres, de los maestros, de la sociedad, del gobierno y de todo el mundo. Entonces, Alexandra, ¿qué consejo le daría a los padres en ese sentido? Porque un niño agresor es un niño rebelde y esa rebeldía hace que no acepte propiamente lo que digan los padres y peor ir donde un psicólogo, donde todavía o de un psiquiatra incluso, donde todavía en nuestra sociedad ir al psiquiatra es decir, estoy loco y hasta hace poco, o decir, tenemos problemas de exteriorizar y primero de reconocer. Incluso Lautaro Ojeda decía a veces no reconocemos por vergüenza. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que le darías a los padres? El primer consejo, y que lo aprendí de acá del doctor, es si no podemos, para solucionar el problema del chico, el problema en sí nació de alguna parte. Los padres tienen que ser los primeros en tratarse. Exactamente. Los padres primeros en tratarse. En tratarse. Es decir, ir donde un profesional para que nos digan como padre este es el problema, reconocer el problema y así tengo que reaccionar y actuar para corregirlo. Carlos, algo muy sencillo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo la capacidad de entender que tengo un problema, ¿cómo yo le guío a mi hijo y le digo, estás haciendo mal, cuando soy yo quizás el primer agresor en casa? Nadia, el no reconocer un problema es agrandarlo. Primer paso, reconocerlo. Segundo paso, ir donde el profesional. ¿Qué más tengo que hacer como padre de familia para poder atender a mis hijos y poder sacarlos de estos problemas? Cambiar mi estilo de vida. ¿Cambiar el estilo de vida? ¿En qué sentido? Porque eso suena duro, ¿ah? Sí, y suena complejo. Pero es muy provechoso. Sí, no, suena duro, pero es muy provechoso, porque si cambio mi estilo de vida, me dejo ayudar en mi estancia emocionales y también educativas de mis traumas o de mi, como se dice, poca claridad precedente. Me dejo guiar también de los profesores, siempre y cuando los profesores, ¿verdad?, sepan lo que tienen que hacer, porque a veces no saben cómo aconsejar tampoco. Ya, entonces cambio mi estilo de vida, pongo otras cosas, como cuando tengo un mal de hígado y pongo a la mesa unos alimentos diferentes. Se trata de poner a la mesa de la familia un estilo de vida diferente. Cambiar estilo de vida, cambiar costumbres. Cambiar costumbres, ser más afectivo, más, como se dice, educativo, dialogar más, menos videojuegos,
menos televisión, salir más con ellos, Más hablar construcción de la relación. y divertirse. Ahora, y divertirse. algunos padres podrían entender y comprender que una de las maneras de reaccionar es a lo mejor cambiando al niño de la escuela donde está siendo agredido, o enseñarle al niño a decir y ser muy machito, saquémonos la camisa y vámonos a pegarnos un par de puñetes a la salida del colegio. ¿Eso estaría bien, estaría mal? Eso es agravar el problema, Es agravar contribuir el al problema, ¿sí? Porque no resuelve nada, lo que estamos es reproduciendo el problema en sí, ¿sí? Lo que puede resolver, primero, como decían mis colegas, en la familia, ¿sí? Primero observar al niño, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? ¿Por qué tiene esa conducta agresiva? ¿Por qué no hace caso? ¿Por qué no se ajusta a reglas? ¿Sí? ¿Debido a qué? Y coincido nuevamente con ellos en decir, lo hago yo en mi consultorio, cuando me traen a un niño, digo, yo no veo niños, primero a los padres. ¿Sí? Yo no veo a los niños, primero a los padres. Si luego de eso el niño no cambia de comportamiento, entonces hay que observar al niño. Pero si los padres no cambian el comportamiento, en consecuencia el niño no lo va a cambiar. Pero estos procesos son de larga data, no son procesos que van a 10 consultas y el niño cambió y la familia cambió. Aquí se requiere una perseverancia en ese sentido. Mira, cuando un padre o una madre de familia detecta o le comunican que su hijo es el agresor, el primer consejo es averiguar la causa. ¿Por qué mi hijo es ahora agresor? Y también el otro lado, ¿por qué mi hijo es acosado? Busquen siempre la razón, el por qué, la causa, por qué mi hijo es agresor. Y en eso hay mucha amplitud ahora para trabajar y conocer. Ahora, debe haber muchos tipos de tratamientos, muchos tipos de estrategias, pero también, lamentablemente, como de todo ahí en la viña del Señor, también habrá muchos avivatos. ¿Esto se puede combatir con remedios, con hipnosis, con alguna otra cosa que no sea de lo que ustedes han conversado? Nadia, no. Alexandra, Napoleón, Manuel. Bueno, hay algunas terapias que permiten también, por ejemplo, el acoso es un trauma. Yo pienso que sea un trauma, no solamente para quien lo vive, pero es un trauma también para quien lo hace y que a su vez lo ha vivido. Porque en el momento que él la acosa, no es un niño feliz, primera cosa, digamos, a menos que él no sea un psicópata, ¿no? Pero en línea general, si no ha llegado a ser un psicópata, no es un niño feliz. Entonces, hay terapias que pueden trabajar el trauma con, digamos, un número de sesiones cortas, respecto a lo que es el psicanálisis, por ejemplo, y de gran efecto. Los padres tienen que estar disponibles también a presenciar y a dejarse guiar, porque en caso contrario, como van del pediatra, que vengan también donde nosotros. Gracias, Nadia. Me acaban de decir que se nos terminó el tiempo. El tiempo, en cambio, nos acosa a nosotros. Sí, terrible. Nadia, gracias. Alexandra, gracias. Napoleón, gracias por estar siempre con nosotros y acudiendo a nuestras llamadas. Y Manuel, bienvenido. Ahí está también tu casa de Pulso Político. Y por cierto, no solo son los niños, no solo son los padres de familia, también los colegios tienen que reaccionar. Y para aquello, las autoridades tienen que saber seleccionar los profesores, los maestros, formarlos. No es cuestión de saber matemática o de saber castellano, es cuestión de saber tratar a los chicos, acercarse a los chicos, crear confianza en los chicos y en el Ecuador a comprender que para alcanzar un buen vivir tenemos que construir un buen y excelente convivir. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. TC presentó Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com